Alberto Núñez Feijóo tiembla con la posible candidatura de Pedro Sánchez como Premio Nobel de la Paz. Ha surgido recientemente por haberse convertido en la punta de lanza de la denuncia del genocidio palestino en la Unión Europea. El presentador de la televisión francesa Claude Siard ha pegado un auténtico cebollazo que ha hecho temblar Génova 13. Ha lanzado un mensaje desde sus redes sociales donde destaca: el nombre de este hombre es Pedro Sánchez, es el primer ministro español. Su sentido de la responsabilidad se combina con la fuerza de su humanismo. Ahora, gracias a él, España es un gran país. Pedro Sánchez merece ser ganador con el Premio Nobel de la Paz. Ha sido entonces cuando Miguel Tellado ha intentado hacer creer un bulo de OK Diario para culpar al ministro Ángel Víctor Torres de la supuesta proposición al postulado del Premio Nobel de la Paz para Pedro Sánchez. Y es que si queda algo más que evidente es que el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo no podrían soportar que Pedro Sánchez percibiera este galardón. Naciones Unidas da el paso que España dio el año pasado. Hoy Francia, después de que lo hayan hecho también Reino Unido, Australia, Canadá, reconoce el Estado palestino y el vendaval político que se ha destapado aquí es fenomenal, porque Sánchez dio este paso hace un año. El Partido Popular lo criticó entonces, hoy todavía no lo apoya. En fin, la situación es extraordinariamente complicada y va a ser ruidosa. Hoy Sánchez vuela, Cristina Cañedo, hasta la ONU, donde va a intervenir el rey. Él va a estar previo a hoy mismo. Sí, hoy mismo ya en Nueva York se espera un discurso marcadamente político de Pedro Sánchez para seguir aumentando esa presión contra Israel, con la satisfacción aquí en Moncloa de haber marcado el camino a esos otros países que se están sumando al reconocimiento del Estado palestino, pero también con el foco puesto aquí en España contra el Partido Popular, a quienes critica que defender lo que ocurre en Gaza no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas, que simplemente es una cuestión de humanidad. Y el Partido Popular hoy intentando colocar su mensaje y centrarlo, porque frente a lo que dice el PP de Feijóo está lo que dice el PP de Ayuso y de Aznar. María Escolar, hoy todo esto, desde dónde vamos en 2024 hasta dónde llegamos hoy, a debate allí. Hoy reunión del PP. Sí, hoy tenemos reunión del PP, estaremos muy pendientes de lo que digan porque ya hay voces en Génova que piden entrar en el debate de los hechos, pero lo cierto es que Alberto Núñez Feijóo tiene poco margen de maniobra tras el rumbo marcado por dirigentes como Isabel Díaz Ayuso o el propio José María Aznar, quienes, lejos de condenar el genocidio, le tienden una mano a Israel y hacen de un conflicto internacional, lo reducen a un enfrentamiento más con Pedro Sánchez. Porque según los últimos sondeos, los propios sí, votantes del Partido Popular lo denominan genocidio y exigen medidas contra él. Eso es. Las encuestas lo que dicen es que hay una inmensa mayoría de ciudadanos de todos los partidos que han votado a diferentes partidos, que es que ante la evidencia, quiero decir, es que vemos unas imágenes tan tremendas que realmente es más allá de la política, es humanidad, ¿no? Es ver cómo están muriendo 65.000 personas, pero además entre ellos hay muchísimos niños, ¿no? Yo creo que solamente la imagen, más allá del contenido, evidentemente de mucho peso político, solamente esa imagen le levanta el alma a cualquiera, ¿no? Me gustaría preguntarte, Estrella, si tú tienes la sensación de que Sánchez ha dado un paso más cuando ha criticado a Feijóo sin mencionarle. Claro, diciendo que quien lleva su partido es Aznar, Ayuso y Abascal por este orden. Ayer en su intervención en la fiesta de La Rosa fue un ninguneo al líder del PP tremendo, yo creo, demoledor, porque es que ni siquiera dijo, es que a Feijóo le ha quitado su papel Ayuso, Aznar y Abascal, incluido Abascal. Es que ni siquiera mencionó a Feijóo, dijo directamente el rumbo del Partido Popular lo están definiendo Ayuso, Aznar y Abascal. Entonces es ningunearlo mucho, ¿no? Yo creo, por eso decía antes, que es que los partidos, yo no militaré en un partido en mi vida, porque a mí no me gusta que me digan lo que tengo que pensar, pero los partidos, toda la vida de Dios, y además lo ponen en sus estatutos, le deben lealtad a su dirección. Y desde luego Ayuso y Aznar, como Felipe González con Pedro Sánchez, pero Ayuso y Aznar
con Feijóo no están siendo leales, me parece a mí. Como sondeos electorales, hoy un Pedro Sánchez que parece tomar aire y lleva su mensaje a Nueva York, a la Asamblea General de la ONU, en contra de Israel, en contra del genocidio, aunque va a ser el rey Felipe VI quien intervenga ante el plenario. El gobierno va superando su temible otoño judicial porque colocar el foco en Gaza a quien pone a dar las explicaciones es al PP. Somos capaces en condenar los viles atentados terroristas de Hamás, pero la derecha es incapaz de condenar el genocidio del primer ministro Netanyahu en Gaza. Hay que pararlo. Eso nadie lo puede discutir, no podemos entrar en debates jurídicos, hay que entrar en el debate de los hechos y hacer medidas que realmente permitan frenar esto. Pero Sánchez presume de ser pionero, de que la ONU lo respalda y de que Francia, Reino Unido, Portugal, como España, van a reconocer el Estado palestino. Está bien hacer la declaración del Estado, pero lo principal, recordemos que ya hay una postura que es el reconocimiento, la existencia de los dos Estados. Pero no todo el PP está en eso. El rumbo del PP hoy lo marcan tres as: Aznar, Ayuso y Abascal. Aznar deseó que Israel ganara en Gaza para bien de Occidente. Ya no habla de los dos estados y es el único capaz de hacer gritar a ella. Es terminal y es perjudicial. Lo fue cuando gobernaste. Ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza. Si Ayuso dice lo mismo, además. Todo esto es parte de un plan que se está midiendo a propósito desde la Moncloa. Y añade que el boicot a la vuelta fue un ensayo del gobierno y Tellado lo mismo. Lo de la Vuelta Ciclista a España fue un ensayo. Fue solo un ensayo. Pero Gaza está removiendo los sondeos. Decida cuando decida el presidente Sánchez convocar las elecciones, ya queda un día menos. En 2027 volverá a haber un gobierno progresista con un presidente socialista y tendremos a otra persona al frente del Partido Popular. Sánchez se va a la Asamblea de la ONU con la agenda llena de Gaza. La contará ante la Universidad de Columbia porque en el plenario de Naciones Unidas será el rey quien tome la palabra. Aquí el tema, Raquel, es que el Partido Popular es cierto que no habla de genocidio, habla de masacre, se ha dado un paso en los últimos días, no a la hora de referirse al genocidio como masacre. Lo que sucede es que no coloca en la misma frase como sujeto Israel. Condena la masacre, pero no condena la masacre perpetrada por Israel en Gaza. Bueno, el Partido Popular este miércoles yo creo que fue el día clave en el que se dan cuenta o escenifican su soledad, no solo en el Parlamento, no solo en la sociedad, sino también entre su propio electorado. Las encuestas del CIS hace unos meses, que están dando pues cierta simpatía, evidentemente, por la población decente, por lo que está pasando en Gaza y la necesidad de parar esto, pero los últimos informes, que no son del CIS, por ejemplo, del Instituto Elcano, habla de que un 82% de los españoles no tolera lo que está viendo, no ve normal lo que está haciendo Israel, ¿no? Y pese a eso, el Partido Popular ha continuado con un discurso que representa, bueno, pues a un grupo muy minoritario de los judíos que viven en España, porque ni siquiera se puede decir que los judíos del mundo estén defendiendo al Israel de Netanyahu con claridad, ni muchísimo menos, ¿no? Y lo vemos todos los días, personas judías o dentro del propio Israel, ciudadanos que salen a manifestarse y que no ven bien lo que está haciendo su gobierno. Bueno, pues pese a eso, o frente a eso, un Partido Popular que le parece mejor lo que está haciendo Israel que a muchos israelíes, ¿no? El miércoles yo creo que Núñez Feijóo, con un discurso muy preparado y con muchas ganas de decirlo en público, dice claramente que hay una masacre del pueblo palestino en Gaza, que hay un responsable, y lo cita, que es Netanyahu, pero a partir de ese momento le salen sus padrino, madrina, Ayuso, Aznar, y el Partido Popular vuelve otra vez atrás y Feijóo empieza a querer contentar a todos, ¿no? A contentar a los sionistas que justifican a Netanyahu, que no son seguramente la mayoría de los judíos que viven aquí, muchísimo menos tampoco los que viven en Israel, y dejar de lado otra vez el señalamiento directo de la persona que está haciendo esto, que es un gobierno, un gobierno de Netanyahu. Que compartió con Aznar, el acto que compartió 2 días después con Aznar, omitieron ese asunto espinoso entre ellos dos. Ninguno de los dos, en fin, decidieron que más vale que se diera una imagen de paz, ¿no? Lo omitió en 2 días. En 2 días volvió a callar sobre ese asunto. Sí. Y es difícil, ¿no? Que es difícil para entender para la sociedad y para sus propios votantes, sí, que se les ha perdido a ellos en el Israel de Netanyahu, no en Israel, no con los judíos. Esto no es una cuestión antisemita. O sea, ¿por qué están justificando a un gobierno del que hay más de 150 países que están renegando, ¿no? ¿Qué se le ha perdido a Feijóo o a Ayuso o a Aznar en el gobierno
de Benjamin Netanyahu? Esa es la gran pregunta. De hecho, en Francia, que es uno del país, yo creo que con una mayor comunidad judía en Europa, hoy mismo se va a pronunciar a favor de Palestina, ¿no? Entonces, realmente, como tú decías, no se ve que haya un gran peso. He leído en algún sitio que es que Ayuso, pero yo eso francamente lo desconozco, Ayuso tiene una gran relación con algunos empresarios que tienen alguna ascendencia judía y tal. No sería tampoco justificable, ¿no? Si el primer ministro de Francia puede reconocer a Palestina teniendo una comunidad tan potente como tiene en Francia, no sé si... Yo me pregunto, Vera, si al Partido Popular, en concreto a Feijóo, podría corregir el rumbo, condenar a Israel por la masacre en Gaza, ni tan siquiera digo genocidio, o si creería que le puede pasar factura llevar la contraria a la opinión de Aznar y de Ayuso. Bueno, pues yo creo que Feijóo fue muy claro el otro día en el debate parlamentario, hizo una condena total, lo llamó masacre. Yo creo que no nos tenemos que perder en esta cuestión de las palabras, porque el Partido Socialista hace no demasiado tiempo no hablaba de genocidio, ahora habla y el que no utiliza la palabra genocidio lo tenemos que mandar al ostracismo. Lo que pide es hacer una declaración de que reconocemos un Estado cuando sabemos que es inviable porque no se va a producir nunca, por desgracia. Perdona, no hay ¿puedo? o sí. Perdón. No hay o sí. Puede haber un Estado palestino, porque hay unos acuerdos internacionales que deben cumplirse desde 1947. ¿Y por qué no se han cumplido? No podemos. Esta es una pregunta, pero no podemos renunciar a aplicar la legalidad internacional tampoco en nuestros países. Sí, y que nuestro país aplique la legalidad internacional en cumplimiento de esos acuerdos que llevan ya prácticamente 80 años sin ser cumplidos. Ningún gobierno debe renunciar a cumplir la legalidad internacional que él mismo suscribió. Yo voy a lanzar otra cuestión en la mesa, ya ni tan siquiera usando la palabra genocidio, ¿no? ¿Sería posible que el Partido Popular diese un paso más, Alan, y condenase a Israel precisamente por la masacre, por la matanza, por lo que está haciendo en Gaza? Porque yo creo que lo difícil es poner ese nombre, Israel, en la misma frase que la condena. Y esas condenas a medias nos retrotraen a tiempos a los que no queremos regresar. O sobre todo no poner siempre la excusa de Israel tiene derecho a defenderse, pero de esta manera no. O le pido, que es la frase que ha utilizado Alberto Núñez Feijóo y que está utilizando todo el Partido Popular, pido que se diferencie entre población civil y Hamás. Bueno, está muy bien que se pida hoy, está muy bien que se pida ayer y que se pida mañana, pues que la cosa es que llevan 2 años sin diferenciar entre población civil y Hamás. Es que llevan 2 años masacrando y que ahora, que ha hecho falta que tenga que salir Naciones Unidas a decir esto es un genocidio, que ni siquiera con el amparo de Naciones Unidas se atrevan a decirlo, pero que todavía estén poniendo el pero de, como si en el fondo igual pues estuviese un poco justificado, el derecho a defenderse. El derecho a defenderse lo tiene cualquier Estado, por supuesto. Acabar con la vida sistemáticamente de la población civil, bombardear hospitales con la excusa de no, es que en la planta tercera había un militante Hamás, eso no es derecho a defenderse, eso es un genocidio. Por lo tanto, pues no sé, sinceramente, en un Partido Popular en el que hemos visto cómo se llamaba gentuza a las personas que se manifestaban por la participación de Israel en la vuelta, que constantemente se utilizan estas fórmulas de no, es que todo es culpa de Hamás, que con esto yo creo que también algo interesante, porque en todas las declaraciones que ha hecho el gobierno español y todos los gobiernos del mundo, que es verdad que han llegado tarde y no tienen la materialidad porque es simplemente una cuestión estética, reconozco el Estado, pero en todas ellas se ha hecho mención a los atentados del 7 de octubre, sí. En todos se ha hecho mención, aunque también podríamos habernos retrotraído mucho más, porque salen los atentados del 7 de octubre como si eso no también viniese precedido de unas agresiones que vinieron antes de Israel, de otras que vinieron de Hamás, etcétera, etcétera, que nos podemos ir hasta el momento mismo de la constitución del Estado de Israel en unas tierras que antes no les pertenecían. Pero bueno, en todas las declaraciones se ha hecho mención, se ha recordado a los rehenes, etcétera, etcétera, y por lo tanto también se ha hecho siempre mención explícita de que evidentemente no es lo mismo el pueblo judío, porque eso sería comprar el discurso de la peor extrema derecha, que lo que haga Israel. Sin embargo, en el otro lado se ha estado equiparando constantemente, o por lo menos justificando, que claro, es que el pueblo de Gaza ha sido quien ha elegido a Hamás y por lo tanto todo el pueblo de Gaza es responsable. Mientras obviamente había un pueblo judío en todo el mundo que se ha manifestado también en cientos de miles. En Nueva York había manifestaciones tremendas, se metieron en el Capitolio, el pueblo judío que vive en Nueva York, para protestar con lo que hacía el Estado de Israel. Sin embargo, no había una contrapartida por el otro lado. Sí que se confundía y, por desgracia, y en el Partido Popular siguen de alguna manera confundiéndolo y diciendo que no, que tienen derecho
que tienen derecho a protegerse. La última cosa, siempre que se dice, no, esto es muy fácil, se termina así, se liberan a los rehenes que hay. Pues claro, pues ojalá fuese tan sencillo y se liberasen los 20 o 30 rehenes que quedan con vida, que por cierto los familiares están criticando a Netanyahu porque bombardea donde están sus familiares, pero que claro, a eso le responden, claro, y que Israel libere también a los 11.000 rehenes que tienen cárceles israelíes sin juicio desde hace años y años. Es que es una historia que no va a acabar nunca y es verdad que la hipocresía del mundo occidental es tremenda y no hay materialidad alguna en el reconocimiento simplemente de un Estado que materialmente es muy difícil que exista. Pero algo es algo y evidentemente es lo legal. Pero habría que hacer mucho más y es una auténtica vergüenza, sobre todo lo que ha hecho Estados Unidos y todos los años que la Unión Europea está dominando para otro lado. También queremos destacar la última hora judicial sobre Carlos Mazón Guixot, que enfrenta auténticos problemas con la ocultación del vídeo de la cadena pública Apunt. Así lo informaba hace unos minutos Silvia Inchaurrondo junto a Mateo Balín. Noticia de última hora, la jueza que investiga la gestión de la Dana está esperando los vídeos que se grabaron en la reunión del CECOPI. Los pidió en su momento, nunca se le entregaron y ahora pide a la televisión valenciana, a Apunt, que los entregue. Y le ha dado un plazo de tiempo muy concreto, Yael. Sí, 3 días desde que reciban la notificación, o sea, muy poquito tiempo. Esperamos que a lo largo de esta semana Apunt, tanto Apunt como Emergencias, como la productora contratada por Emergencias, aporte todo este material de vídeo y de audio. La jueza es bastante dura en su auto con Apunt, con la televisión autonómica. Le reprocha de alguna forma que no haya entregado este material antes y niega que haya un conflicto de intereses como, bueno, es el argumento que defiende el presidente de Apunt, que dice que bueno, se debían al secreto profesional, pero continúa diciendo la jueza, no hay ese conflicto cuando es un hecho de especial relevancia y este es el caso con 229 víctimas. Lo que trata de esclarecer la jueza y cree que puede aportar material estos vídeos es quién envió el mensaje de alerta, cómo se fraguó ese envío, quién lo puso en marcha, quién participó, a qué horas, aunque recordamos, ese mensaje de alerta siempre se planteó como alerta por el posible colapso de Forata y no por las inundaciones del Barranco del Pollo, que realmente fueron terribles. Gracias, Yael. Está con nosotros Joan Baldoví, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas. Señor Baldoví, muy buenos días. Hola, buen día, buenos días, Silvia. Buen día, sí. Estamos hablando de un vídeo cuya existencia negó la Generalitat Valenciana. La negó en un momento, luego lo confirmó, ahora la jueza se lo pide. ¿Por qué se ocultó ese vídeo y quién tomó la decisión de ocultarlo, señor Baldoví? Bueno, evidentemente la decisión de no enviar ese vídeo viene de la dirección de Radio Televisión Valenciana, que recordemos que se cambió la ley para que en definitiva se pudiera controlar la televisión, no con mayorías ampliadas, sino con mayorías absolutas, y por eso cambiaron la ley. Y no se envía, evidentemente, porque es un vídeo que tiene muchísima relevancia. Compromís lo pedimos y nos lo enviaron, pero sin voz. Claro, sin voz no escuchas no me apetece llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Yo creo que es una frase absolutamente demoledora e indica en qué manos estábamos los valencianos para protegernos. Y luego otra cosa importantísima, en el vídeo se escucha perfectamente que a las 7 de la tarde la consellera está dando instrucciones para ese alert, para esa alarma que desgraciadamente tardó aún más de 1 hora en enviarse. Y la gente se puede preguntar, ¿qué hubiera pasado si se hubiera enviado a las 7? Pues probablemente algunas de las víctimas no se hubieran producido. Por tanto, yo creo que es un vídeo absolutamente relevante y lo que cabrea mucho, lo que indigna, es que la televisión valenciana ahora esté dando subterfugios para no enviar un vídeo de esta importancia. La jueza reclama todas las grabaciones, lo hizo desde el principio, se lo reclamó a Emergencias, se lo reclamó a la televisión valenciana, Apunt, una vez que se sabe que ese vídeo estaba en sus manos, después de que esta casa, que Televisión Española, lo emitiese.
Si no se remitió todo desde el principio, señor Baldoví, ¿usted cree que hay una falta de colaboración activa con la justicia? Absoluta, absoluta. Nosotros pedimos todos los vídeos, por ejemplo, los vídeos del Palau de la Generalitat, para saber si efectivamente el presidente se fue a las 6, como ha afirmado en diversas ocasiones, para seguir la emergencia desde el Palau de la Generalitat. No se envió. Ahora sabemos también que Emergencias tiene otro vídeo y que esperamos que se pueda ver, porque hay otra cámara contratado por Emergencias que estaba filmando ese día ahí. Yo creo que todo lo que hemos pedido como compromiso, todas las grabaciones nos las han negado o las han borrado. Evidentemente hay un intento además planificado, de intentar ocultar todo aquello que pasó aquel día tan relevante, y por eso me parece absolutamente pertinente y necesario este auto de la jueza reclamando todo ese material que ya debería estar en manos de la justicia. Es decir, si este gobierno hizo las cosas bien, lo primero que tenía que hacer es facilitar a la justicia todo el material de esa tarde, para que los valencianos y sobre todo para que las familias de las personas que perdieron a alguien esa tarde pudieran tener toda la verdad y se pudiera saber qué es lo que pasó realmente esa tarde. Ese vídeo que Emergencias aún no ha entregado a la jueza, que Apunt tampoco ha entregado, pero que ha emitido ya Televisión Española, muestra a la consejera Salomé Pradas dando órdenes de cómo gestionar la emergencia, señor Baldoví. ¿A usted qué le indica, ¿no? ¿Qué le plantea este vídeo sobre la gestión política de los momentos más críticos de La Dana? A mí, yo lo he dicho antes, cuando veo a esta consellera que no tomaba decisiones, que apagaba el centro de emergencias de 6 a 7, que convocó el CECOPE y las emergencias, las convocó a las 5 de la tarde, cuando ya se había inundado Utiel, cuando se estaba inundando ya Chiva. Es decir, y que se estaba ya dando órdenes de cómo enviar ese mensaje de alerta, y luego delante de la jueza decir que ella no sabía nada, que no sabía que existía esto. Yo creo que produce indignación ver que lo único que quieren es salvar su cuello y no que se sepa lo que pasó allí dentro. Yo insisto, ¿en qué manos habíamos puesto la seguridad de los valencianos? Es que cada día, cada noticia asombra más esa falta de decisión, esa incompetencia, esa negligencia de los que en definitiva tenían que tomar decisiones para salvar vidas y que no las tomaron, o las tomaron muy tarde. Y lo que indica también es que teníamos un presidente que yo no entiendo sinceramente cómo un presidente, sabiendo lo que ya había pasado por la mañana, que ya estábamos en alerta roja, cómo un presidente puede estar 4 horas encerrado en un restaurante. Sinceramente, no me cabe en la cabeza. Y yo lo he dicho muchas veces, yo he sido alcalde de aquí, de mi pueblo. Aquí en mi pueblo, ese día, porque vivimos al lado del río Xúquer, del río Júcar, aquí se tomaron decisiones el día antes, no había clases, pero es que además los guardas rurales de Sueca estaban todo el día vigilando el río por si había crecidas. Y no se entiende cómo los responsables de emergencias ni vigilaran el barranco del Pollo, ni vigilaran los barrancos que no tienen sensores en el río y que confluyen en el barranco del Pollo. Es decir, no entendemos esa inoperancia, esa ineficiencia, en fin, esa negligencia. Una cuestión más, le pido concreción, señor Baldoví. Mire, Miguel Polo, sí, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, declaró el viernes ante la jueza de La Dana. Luego vamos a abordar aquí en profundidad su declaración. Él dice que pidió que lanzasen el EsAlert 2 veces.
al principio de la reunión y posteriormente. Es una petición que fue desoída y añade que por la noche el presidente Mazón llevaba las riendas de la sala del CECOPI. Es una expresión literal. Mazón llevaba las riendas. ¿Usted cree que esto implicaría la responsabilidad política directa de Carlos Mazón en la gestión de la Dana? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El señor Mazón estaba enterado, le llegaban llamadas, así lo afirma la periodista que comió con él ese día, le llegaban llamadas y evidentemente serían llamadas de alerta de lo que estaba pasando, de lo que se estaba viviendo aguas arriba, porque, insistimos, Utiel a mediodía estaba inundado, Chiva estaba a las 5 de la tarde inundada, le tenían que llegar noticias y evidentemente yo creo que si no se mandó esa alert es porque en muchas de esa tarde el señor Mazón estaba desaparecido y la consellera no se atrevía a tomar decisiones sin el consentimiento del presidente. Insistimos, no solo lo dijo el señor Polo, lo dijo el propio presidente de la Diputación, mandad la alerta de una puta vez. Es decir, ¿cuántas vidas hubiéramos salvado si se hubiera enviado antes ese mensaje de alerta? Señor Baldoví, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta luego. Se incorporan a la mesa de la hora de la 1 Elsa Arnaiz, muy buenos días, bienvenida. Mateo Balín, ¿cómo estamos? Juan Malamed, muy buenos días. Bueno, vamos a detenernos, Mateo, precisamente en la declaración de Miguel Polo el viernes. Es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y desveló un poquitito cómo el mensaje de Salert, él lo exige 2 veces, al comienzo y al final, pero su petición es desoída. Es desoída. Si fueron 8 horas de declaración, hay que tener en cuenta que es una declaración extensísima. No estamos acostumbrados a ver una testifical tan larga, 8 horas, hay 40 acusaciones personadas, populares, todas tenían derecho a preguntar. Ya sabéis que un testigo tiene obligación de decir verdad y contestar a todas las partes, con lo cual fue una declaración muy larga y lo que más o menos se saca de esa declaración, efectivamente, que él utiliza la cronología temporal un poco para definir qué papel tuvo él y qué dijo y qué no se hizo, ¿no? Entre las 5 de la tarde y el mensaje famoso de Salert de las 8 y 11 y posteriormente, lo habéis apuntado antes con Baldoví, la pregunta que le hizo la jueza, que ha sorprendido bastante, sobre el papel de Mazón después de Salert. Mazón, recordar que llega a las 20:28 a CECOPI y la jueza mostró interés en conocer qué papel jugó Mazón en CECOPI cuando llega y él dijo claramente que él llevaba las riendas. Esto es bastante novedoso porque de forma tan clara no se había preguntado a ningún testigo sobre el papel de Mazón. Ya sabemos que las competencias son de emergencias, por eso están imputados Salomé Pradas y su número 2, Emilio Argüeso, pero esta introducción por parte de la jueza abre un escenario que hasta ahora no se había tocado, eso por una parte. Sobre el tema de los mensajes, efectivamente, él dice que a las 5 de la tarde, entre 5 y 5 y media, hay 2 avisos que hace él a CECOPI sobre la necesidad de mandar un mensaje a la población. Esto es relevante porque, fijaros que estamos hablando prácticamente 3 horas antes de que se produjera, ¿no? O sea, él en concreto, y un alto funcionario de la Generalitat llamado Jorge Suárez, son los que advierten, los que dicen que hay potestad por parte de emergencias para mandar ese mensaje a la población porque la situación se estaba yendo de manos. Bueno, hay cierta tensión, incluso este alto funcionario que ha declarado en sede judicial le dice a Salomé Prada que la ley le ampara para hacer eso. O sea, hay cierta tensión, como te digo, porque ahí nadie asumía, digamos, el mando de lo que había que hacer. Y Miguel Polo, en este desarrollo cronológico de los hechos, él trató un poco de explicar la función de la Confederación Hidrográfica y, sobre todo, lamenta también, yo creo que esto también es un reconocimiento por su parte de que las cosas no se hicieron bien, lamenta que, digamos, que Emergencias, o que él diera por hecho que Emergencias iba a interpretar determinados mensajes que mandó la Confederación que no hizo, ¿no? Dice que sí, que viendo un poco en perspectiva, efectivamente, que a lo mejor tenía que haber sido más incisivo con determinados mensajes que se mandaron desde la Confederación. Él también define el comportamiento de la consejera de Emergencias como un comportamiento dubitativo, no temeroso, pero sí con determinada reticencia a tomar una decisión por las consecuencias hasta el punto de que son ellos los que le tienen que decir tome la decisión, que es usted quien debe tomarla, ¿no? A mí me gustaría preguntarte por el vídeo que emitimos aquí en Televisión Española y que espera la jueza por parte de Emergencias y por parte de la Televisión Valenciana, de Apunt. Le ha dado 3 días que se cumplen esta misma semana. Debe ser el bruto, ¿no? El vídeo íntegro, sin cortes. Íntegro. El vídeo que se emite, o sea, que se difunde desde las 7 de la tarde, la jueza lo considera especialmente relevante, lo dice en el auto, le da 3 días a Apunt para que le remita ese vídeo
Y bueno, habéis estado comentando de responsabilidades penales por estos hechos, pues bueno, aquí hay, digamos, un marco, de ilícito posible, que sería el de obstrucción a la justicia. Veremos a ver si abre la puerta a la jueza a ver que hay un buen tipo de responsabilidad, porque es un delito muy tasado, que habla de conductas que dificulten, retrasen o distorsionen el desarrollo de un procedimiento judicial, y aquí estamos en 10 meses ya de instrucción y nos hemos encontrado con un vídeo que, en cierto modo, contradice la versión que en abril dio Salomé Pradas, porque Salomé Pradas endosó a los técnicos la responsabilidad de las decisiones que se tomaron allí, y aquí se ve en este vídeo cómo Salomé Pradas directamente, ella hablaba del lesaler, de lo que había que introducir, de lo que no, y estamos hablando de las 7 de la tarde, y estamos hablando de que el lesaler no se manda hasta las 8 y 11 de la noche.